en esta mañana, ¿sí? Y se trata acerca de la perseverancia, de persistir, de permanecer, ¿sí? Vamos a leer ahí en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer, en el 1 vamos a leer a partir del 5, ¿está bien? Del versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, ¿sí? Entonces, en este versículo, el Señor nos está hablando de la importancia de poder ser firmes, de ser constantes. Si no soy firme, si no permanezco firme y constante, entonces ahí en Santiago nos dice, vea, el que es indeciso, pues no recibe, ¿sí? Y entonces en ocasiones, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué a veces no recibimos? ¿Cuáles son las cosas que de repente nos desaniman? ¿Cuáles son las cosas que de repente no nos hacen parecer firmes? Ahora, firme, vamos a pensar en un árbol. Un árbol firme, ¿cuál es? Tiene sus raíces profundas, viene el viento y ¿qué? No lo mueve, ¿sí? Pero yo a veces, no me voy a criticar, yo pienso más en mí al menos, a veces como la palmera, ¿no? O sea, no me tumba, pero ha visto las palmeras cuando está el ventarrón y te dobla y te logras enderezar, ¿no? Y yo creo que el Señor está obrando en nosotros, bueno, una, que ya no nos tumbe, no nos desenraice. Creo que a lo mejor por ahí dice, no, yo ya enraizado estoy, ya, no me mueve. Pero ¿qué tan firme estoy? O sea, viene el viento recio, viene la tormenta, viene el huracán y no te despeina. O viene el viento recio, viene la prueba, nos destantea, nos zarandea bastante, y luego ya después de la tormenta, pues ya todos, la palmera, que está la tormenta y la palmera va, ¿verdad? Y termina la tormenta y ya se endereza. Pero yo creo, voy a exagerar con el ejemplo, yo creo que el Señor no nos ha llamado a una vida de palmera. ¿Sí me explico? O sea, de que estemos, ¿cómo andas? Aquí estoy, se calma, ando bien, hoy todo bien, no hay viento. Y a la otra semana, pues el mes tuvo 5 semanas, ando corto de dinero, pero ahí voy. Y yo creo que no. Dile a tu hermano, no seamos palmeras. No seamos palmeras. Y de esa palmera que se mueve, más como un árbol de esos del bosque, ¿no? Que está bien firme, ¿verdad? Bien firme, ¿sí? Y entonces esta firmeza la relaciona él con la constancia, ¿sí? ¿Qué es ser constante? Día a día, siempre, ¿sí? Y yo creo que a veces no le tomamos la importancia a la constancia que el Señor nos pide, ¿sí? Y de repente leemos, ¿verdad? Nos gustan los héroes de la fe, pero yo algo que admiro en todos ellos fue su constancia, fue el permanecer. Porque yo pienso que si yo hubiera sido alguno de estos héroes de la fe, de estos héroes del Antiguo Testamento, yo no sé si yo hubiera aguantado, ¿sí? Si yo hubiera sido José y me meten a la cárcel, yo no creo que José, bueno, voy a inventar, ¿sí? Pero yo me imagino que José intentó salir, intentó apelar, ¿no? Si a ti te metieran a la cárcel, ¿intentarías apelar? Pues claro que sí, ¿no? O sea, no, pues, oye, espérame, sácame, no, ¿verdad? Y tendríamos nuestra esperanza en cada apelación. Pero ¿qué pasa si en ninguna de tus apelaciones lograras salir? Si cualquiera de nosotros estuviéramos en la cárcel durante 40 años, injustamente, voy a subrayarlo y en negritas, injustamente, con ninguna apelación contestada, a lo mejor tu familia pues ni sabía que estabas ahí, entonces nadie te visita, ¿cuál sería tu condición al salir? Frustrados, enojados,
O saldríamos, salí, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? No. Pero José así fue. Es más, José salió porque estuvo listo. Quiere decir que durante 40 años algo sucedió en José, que no se desanimó, que no estuvo como palmera. Porque a la hora en que vino el momento de él para salir, el momento de él para exponerse, el momento de él para que el Señor redimiera su vida, José estaba listo. Si fuéramos nosotros en el año 39 y medio y llegaran a decirte, oye, ¿no puedes interpretar un sueño de Faraón? ¿Qué dirías? Sí, cómo no, échame, estoy listo, siempre listo para toda buena obra. ¿Qué diríamos? ¿Hubiéramos permanecido? A lo mejor no, ¿verdad? Yo creo, no sé. Si fuéramos Noé, ahora imagínate que eres Noé, vamos menos tracks, pero estás Noé, te manda el Señor a construir un barco, una casita, algo, y estás aquí en el terreno, ¿sí? Todos los días te vienes, desde la mañana empiezas a hacer todo esto, y todos los vecinos, absolutamente todos, pasan y se burlan de ti y te dicen, loco, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Los hermanos de la iglesia, pues yo creo que ya hubiéramos venido a orar por ti, deja de hacer eso, ¿qué estás haciendo? Porque nada más es Noé y su familia, no es la congregación. ¿Sí? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Terminaríamos el arca? ¿O ya nos hubiéramos rendido? Imagínate, todos los días pasan, te avientan piedras, se burlan de ti, te avientan un palo, la basura. Los hermanos de la iglesia vienen para regañarte, para redarguir. Oye, deja de hacer eso, estás haciendo el ridículo, eso no es. ¿Terminarías el arca? Yo creo que no. ¿Sí me explico? Pero esa es una constante en todos ellos, a pesar de verse en medio de circunstancias que nosotros diríamos injustas, porque José no hizo nada malo y terminó en la cárcel. Noé terminó siendo un arca, pero parecía más castigo que recompensa. ¿Sí me explicó? Y todos ellos tienen una misma cosa, fueron constantes. Si fueras la suegra de Ruth en la Biblia y pierdes a tus 2 hijos y pierdes todo, ¿estarías pensando, cómo quiere Dios redarguir la vida de mis nueras? No son tus hijos, son tus nueras. Dicen las mamás conmigo. Pierdes a tus hijos y estarías muy al pendiente del plan de Dios para restaurar la vida de tus nueras, de tus yernos, si tienes hijas. ¿Cómo responderías a ese luto? ¿Listo para toda buena obra? No. Y algo que el Señor me estaba poniendo en mi corazón era eso, que necesitamos de repente revisitar, recordar la importancia de permanecer firmes, de permanecer constantes. Constantes es siempre. ¿Por qué? Porque nuestra cultura más y más tiene que ver con la falta de constancia. Y el ser humano así somos. ¿Cuántos deportes intentaron jugar en la primaria y secundaria? Un montón. Yo me acuerdo en mi casa, hoy quiero jugar fútbol americano, no yo, otros en mi casa. Y ahí está el uniforme de fútbol americano. Y 2 semanas después, no, mejor karate. Entonces quítale y ahora pon el karate. No, mejor esto. Y cambiamos, el ser humano así es. ¿Cuántos de ustedes quisieron aprender la guitarra y mejor ya no? Déjame ver su mano. ¿Cuántos la quisimos aprender? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos quisimos aprender, el teclado? ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos? La batería, más fácil. ¿Cuántos quisimos aprender la batería? Nada más yo. ¿Cuántos sabemos? ¿Por qué pasó? Nos rendimos. ¿Cuántos llevaron flauta en la primaria? ¿Cuántos siguen tocando la flauta? ¿Qué somos? Inconstantes por naturaleza. ¿Sí me explico? Entonces ya vamos contra nuestra carne, ya vamos luchando nosotros con la falta de constancia.
Y necesitamos renovar nuestra manera de pensar y recordar que el Señor nos está pidiendo que seamos constantes, que no seamos de doble ánimo, que no seamos llevados de aquí para allá, hoy sí, mañana no, hoy sí jalo, hoy no jalo, mañana sí hago, no hago, hoy obedezco, no obedezco, porque de repente así pareciera que somos, ¿sí? Y la Biblia nos dice, aquí dicen en Santiago, no tenemos lo que, ese no crea que Dios le va a dar. O sea, si tú eres inconstante, no creas que Dios te va a dar, ¿sí? Otra razón por la cual yo creo que batallamos nosotros en ser constantes es porque tenemos una perspectiva equivocada o una idea equivocada de lo que son las pruebas, ¿sí? Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que no se le escaparon a Dios por alto, ¿sí? Yo me acuerdo en los años que nosotros, recién casados, en el inicio de nuestro matrimonio, batallábamos un montón financieramente, de repente eran unas luchas difíciles, situaciones difíciles que pasamos. Pues yo me acuerdo, o sea, yo decía, para Dios, ¿qué sería lo más fácil? Pues hacer llover unos billetes, pues hizo llover maná durante 40 años. Salgo a la calle y uno de 500 ahí, gracias, ¿verdad? Eso sería lo más, Dios no se queda corto con eso. Pero la razón por la cual el Señor nos hizo pasar, yo creo aparte de la enseñanza en estas situaciones, ¿verdad?, económicas que nosotros pasamos, pues fue la fidelidad. Nosotros aprendimos a ser fieles en lo bien poquitito y en lo poco seguimos siendo fieles, ¿verdad? Pero aprendimos, yo crecí en fe. Yo recuerdo el cómo fui venciendo el temor a no tener. Seguía sin tener, pero ya no tenía temor, ¿sí me explico? Pero si nosotros no hubiéramos vivido esas pruebas, pues yo no hubiera vencido el temor, ¿sí me explico? Pero nosotros pensamos, cuando pasamos por una prueba, nuestra primera oración, lo primero que le pedimos al Señor es: termínala, resuélvela, sácame de esta prueba. Yo creo que ya nada más que salga, Señor, vas a ver cómo yo te voy a servir, vas a ver el tiempo que te voy a dedicar, vas a ver cómo voy a enderezar mi vida. Nada más salga de esta, nada más pase esta. Y muchas veces esa es nuestra primera oración. Pero el Señor tiene un propósito para cada cosa. El Señor se va a glorificar en cada cosa. No hay cosa en la que el Señor no se vaya a glorificar. No hay cosa que el Señor no vaya a restaurar. El mundo no le queda grande a Dios. Él es por sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué la prueba? A ver, ayúdeme, ¿por qué la prueba? Para fortalecer nuestra fe, para crecer en paciencia, para crecer en fe. Dice en Deuteronomio 8, yo 40 años los traje por el desierto para probar su corazón, para ver qué había en su corazón, para saber si iban a obedecer mis mandamientos o no. Yo amén que la prueba dure menos de 40 años, ¿verdad? Porque la de Israel duró 40 en el desierto, para ver lo que había en su corazón. Nosotros lo hemos hablado, aquí es en la prueba, ¿verdad? Cuando te das cuenta, ¿tengo botones o no tengo botones? ¿Todavía me enojo? ¿Ya no me enojo? ¿Me desespero o no me desespero? Es en la situación difícil, no en la fácil. Las pruebas tienen un propósito ordenado por el Señor y necesitamos nosotros alinearnos con la prueba. Porque nuestra oración la mayoría de las veces es: Señor, sácame, libérame, ya termínala, ya que se acabe. Pero es una prueba diseñada por el Señor para tu vida, con un propósito. Mejor cambia la pregunta. El Señor no tiene problema en resolver cualquier cosa. Mejor preguntarle: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en esta prueba? ¿Qué es lo que quieres hacer el día de hoy? Voy a abusar del ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Yara y Erika tienen tos hoy. Las dos están malas de la garganta. ¿Hemos orado para que Dios las sane? Sí, claro que sí. Y ellas estoy segura que también, y están en la medicina. Todo lo que hay que hacer están haciendo, ¿sí?
Llegó el domingo, el Señor de seguro me sana, Isra, porque voy a cantar. Es para el Señor, es algo bueno. Pero sigue con la tos. Y hay muchas emociones que a lo mejor van a querer venir. Ya ves, no que esto, no que el otro. Ahí está, no puedes cantar, no puedes servir al Señor. Pero tiene un propósito. Hay algo que el Señor quiere enseñarles en medio de la enfermedad. Por amor. Pero si no tenemos cuidado y no entendemos el propósito y no entendemos el corazón y la manera de pensar de Dios respecto de las pruebas, ¿qué va a pasar? La fe, no, pues Dios no me sanó y mi fe cae. Y yo quería servir al Señor y el Señor no me dejó, me desanimo. Y no falta el hermano, han de estar en pecado, por eso no sanan. Pues la condenación. ¿Sí? Y entonces me desanimo. Ya no soy, me empiezo a desanimar. Y el desánimo es algo que empuja la falta de constancia, que empuja el no permanecer firmes. El Señor quiere que con todos, sin todos, enfermos o sanos, con deudas o sin deudas, ricos o pobres, podamos alabarle y permanecer firmes en Él. Amén. Entonces tiene que enseñarnos. ¿De qué manera nos va a enseñar? A través de las pruebas. El Señor todo lo puede. Así podría, ya, se acabó. Pero si escoge no hacerlo en este momento o en la manera en que yo quiero, tiene un propósito. Diga conmigo, tiene un propósito. Y necesitamos saber cuál es ese propósito para enfocarnos en el propósito, para no perder de vista. Cuando podemos entender el propósito de la prueba, entonces yo pongo los ojos, esto es lo que el Señor está buscando, esto es lo que Él quiere hacer. Me voy a enfocar en esto. Me voy a enfocar en fortalecer mi fe, me voy a enfocar en aprender a administrar mi dinero, me voy a enfocar en aprender esto, me voy a enfocar sí me explico, pero necesitamos saber cuál es el propósito de la prueba. Pero la prueba, te voy a decir lo que la prueba es. La prueba no es un castigo, porque la Biblia nos dice que el Señor al que ama disciplina, al que ama corrige. Si el Señor te está corrigiendo, si estás pasando por una prueba para que tu corazón sea refinado, para que tu corazón pueda alinearse más con el corazón del Señor, el motivo por el cual estás pasando la prueba es porque el Señor te ama. Si no te amara, no te disciplina. Si no nos amara, no nos corregiría. Pero es por amor. Y porque el Señor quiere vernos en la vida que Cristo nos compró en la cruz, que nos disciplina, que viene y permite la prueba. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea purificado, para que nuestras emociones sean sanadas, para que nuestros hábitos, nuestra vida se parezca más a la de Él. Tiene un buen propósito. Pero la mayoría de nosotros no logramos hacer lo que dice en Santiago. En Santiago dice, de veras gózate. O sea, un montón, alégrate cuando estés pasando por las pruebas. Porque el Señor está ahí contigo, va a tratar contigo, tiene un propósito. Pero la mayoría de nosotros todavía nos entristecemos, todavía nos duele, nos desesperamos y vivimos como la palmera en medio de las pruebas. Entonces necesitamos ajustar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar respecto del propósito de la prueba. Porque las pruebas van a seguir, porque el Señor nos ama, ¿sí? Es por amor que el Señor lo permite. Amén. Vamos a leer ahí en Hebreos, y lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo hoy otra vez. En Hebreos 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una gran multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, diga conmigo, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y esta es parte de la clave que necesitamos nosotros hacer. Necesitamos despojarnos de la vergüenza, despejarnos de todo lastre, de todo peso muerto, de todo lo que estorba, ¿sí? A veces la culpa, la condenación, el deseo no cumplido, la amargura, la ofensa, todo eso nos estorba para poder ir caminando, perseverando en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué te pide el Señor que hagas? Que sanes tus finanzas, sánalas. Que te deshagas de las deudas, deshazte de ellas. Que rompas tus tarjetas de crédito, rómpelas. ¿Qué es lo que te pide el Señor que hagas? Despójate de aquello que te estorbe. No de tu esposa, es otra, ni de tu esposa, pero de lo que te estorba, y camina y persevera. Y pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es poner nuestros ojos en la circunstancia, en la prueba. No tengo esto, esto no se puede, esto no se pudo, este no me quiere, aquí pasa esto. No, pon tus ojos en Jesús. Amén. Que por el gozo que él estaba esperando, por lo que iba a venir, pudo aguantar la prueba. Yo lo he dicho en varias ocasiones, si nosotros hubiéramos sido Jesús, yo no hubiera soportado la cruz. Porque los que son tus amigos no están, tu familia no sabe entender lo que estás haciendo. Nadie de los que están ahí capiche de lo que está pasando, nadie. Y ahí está Jesús aguantando sin merecerlo, aguantando la injusticia, aguantando lo que no se merecía, y nadie, no había uno que pudiera reconocer lo que él estaba haciendo. Todos burlándose, todos. Y sin embargo su oración es: perdónalos. Y la Biblia dice que él soportó todo esto porque había un gozo de lo que le esperaba. La Biblia nos dice que el Señor recompensa a los que le buscamos con fe. Que ese sea tu gozo. Hay algo que el Señor va a recompensar, o sea, hay algo que el Señor va a hacer. Porque el Señor no nos trajo a su reino para sufrir, nos trajo para darnos su vida, su herencia, su recompensa. Si permanecemos, si avanzamos fielmente, si avanzamos en sus caminos, si pasamos las pruebas, si nos rendimos a Él, hay una recompensa. ¿De qué tipo? No sé. Pero eso debe de traernos una esperanza, debe de traernos ganas de echarle ganas al asunto, ¿sí? Y es bien chistoso porque este pasaje de Hebreos de 12 al 1 a 3 está hablando de esto y enseguida lo conecta con la disciplina, ¿sí? Hasta el 3 está bien bonito, ¿verdad? Y luego dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento. Diga conmigo: palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces estos pasajes de quererte animar están junto con pegado con este pasaje que está hablando de que el Señor nos va a corregir, nos va a disciplinar por amor. Aguanta. Dile a tu vecino: aguanta. Aguanta. Y vivamos, el Señor nos corrige, ¿sí? El Señor nos prueba. Y si no pasas la prueba, pues yo pienso que la repites, ¿no? ¿O qué? O la recursas, ¿no? Otra vez. La prueba no fue la dificultad. ¿Sí me explicó? No que se acabe la dificultad. La prueba fue cómo tú respondiste y reaccionaste en la dificultad.
¿Sí me va a entender? Si nosotros aprendimos fe, si nosotros aprendimos templanza, pasaste la prueba. Pero si toda la prueba te la pasaste gritoneando y pataleando y rezongando, yo, en mi humilde opinión, pienso que no pasaste la prueba. Porque la prueba no era la dificultad, la prueba o el propósito de la prueba era aprender templanza. Y si no la aprendiste, entonces, pues otra prueba. La misma, yo no sé, yo no soy Dios, no doy las pruebas, pero otra hasta que aprendamos a producir templanza. ¿Sí me explico? Tiene su propósito. ¿Para qué? Para el día que venga contra ti cualquier cosa, tú puedas permanecer en templanza, sin perder los estribos. Eso es templanza. Calmado. ¿Sí? Para que cada que salgamos en la mañana en medio del tráfico, vayamos en templanza. ¿Sí? Ay. También tiene que ver, yo creo, con la falta de entendimiento de qué es nuestra vida cristiana. ¿Sí? Nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pablo en 1 Timoteo 1:8 le dice a Pablo que aguante los sufrimientos. Si quiere vamos a leerlo. Vamos ahí a segunda de Timoteo. Uno 8. Dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Sí? Y entonces pensamos que este versículo aplica a los misioneros, ¿no? A los que están allá, ¿verdad?, abriendo territorios ahí, que soporten el sufrimiento del Evangelio. Yo así pensaba hace muchos años, ¿verdad? Decía, no, pues ese no aplica. Yo no ando allá en Ghana, ¿verdad?, o en Uganda sufriendo sin agua por el Evangelio de misionero. No, pero este versículo es una carta para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento del Evangelio para nosotros? Es el precio de obedecer al Señor. Tienes que aguantarte. Cuando el Señor te dice, no robes, no robes. Cuando el Señor te dice que camines en integridad en una sociedad que camina por el que no tranza, no avanza, sufrimos, que nos quedamos al último. A veces eres el que no mira el papelito y todo el mundo escoge. Eres el que respeta la regla, y los que se las brincan, agandallan y terminan primero y escogen lo mejor. Y tú, por respetar las reglas, te quedaste al último. Te tocó lo peorcito. ¿Sí? Tú, porque declaras tus impuestos como debe de ser, porque caminas en integridad, terminas pagando más que un montón de gente que tranza y avanza. ¿Sí me doy a entender? Y a veces terminamos pagando un precio por querer caminar en integridad en medio de una sociedad que no lo hace. Yo pienso, porque yo me acuerdo, pues que de repente sufres, por ejemplo, con los jóvenes. Cuando tus amigos te empiezan a menospreciar porque no eres igual, cuando tus amigos empiezan a burlar de ti porque no haces ciertas cosas. Ay, no, ¿a poco no copias? No, ti. O sea, pues no se puede decir. Sufres. Cuando pierdes amistades por querer caminar en integridad, yo creo que cala. Pero lo estás haciendo porque estás escogiendo caminar de acuerdo al Evangelio que hemos creído.
no es el mismo sufrimiento del que muere apedreado del otro lado del mundo, pero no por eso no es sufrimiento. ¿Sí me explico? Cuando todos tus amigos se fueron al antro y tú no vas y te dejan de hablar, ¿cala? Pues claro que sí. ¿Sí? Cuando las amigas ya no quieren platicar delante de ti porque nada más los vas a criticar, pues pierdes. ¿Sí me explico? Hay varias situaciones que a veces nosotros vivimos que duelen. Cuando tienes que perdonar la ofensa, en lugar de nada más cerrar tu corazón, pues ¿sí me explico? O sea, no nos hagamos exentos de este versículo, pero entendamos lo que nos dice, ¿verdad? Que debemos soportarlo. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Lo que quiero decir es que el evangelio y ser cristianos no significa una vida libre de sufrimiento. También perdemos gente, perdemos batallas, pasamos situaciones dolorosas. Dios no nos prometió una vida sin sufrimiento. Dios nos prometió acompañarnos y estar con nosotros en el sufrimiento. Así lo dice en Isaías: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Pero no dice que no vas a pasar por las aguas y los ríos profundos. No dice que no va a haber situaciones que parezcan que estás pasando por en medio del fuego. Eso no dice. Lo que dice es que vas a salir victorioso con su poder. Eso sí dice. Lo que dice es que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Eso sí dice. Pero a veces todavía tenemos esta percepción equivocada del evangelio. Y ahora que hemos entendido y estamos comprendiendo más lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, también nos ha costado, también nos duele. Ahora damos, en nuestras finanzas terminamos dando más que cuando nada más dábamos el diezmo, porque ahora lo damos todo por Él. Cuando nada más nos comprometíamos al domingo, y ahora que estamos buscándolo todo el tiempo, entonces le dedicamos mucho más tiempo. Como estamos cediendo a su reino, estamos teniendo que seguir renunciando a un montón de anhelos y deseos y cosas que nosotros quisiéramos hacer como queremos, pero las estamos renunciando por su reino. ¿Sí me explico? Entonces el reino, tenemos a veces esta falsa percepción de que el reino, o sea, de que el evangelio, el reino, vivir para el Señor, con el Señor, significa libre de tantas cosas. No es lo que significa. Significa que Él va a estar con nosotros. Significa que el Señor, ¿verdad?, nos enseña, la Biblia nos enseña cómo permanecer, cómo no vayas de un otro lado, cómo caminar en perseverancia, cómo abrazar su disciplina. Amén. Está muy callado hoy, no esté tan serio, ¿sí? Pero lo que queremos es perseverar, porque no queremos vivir como las palmeras. Vienen tiempos difíciles. En los próximos años vienen tiempos de escasez, vienen tiempos de problemas económicos, vienen diferentes cosas que el Señor ha prometido caminar con nosotros en todas ellas. Pero para que podamos vivirlos firmes, permanecer, poder ser la iglesia, poder ser el cuerpo que representa el corazón del Padre en medio de todas estas circunstancias, para poder hacer eso necesitamos estar firmes. Para poder ser esa voz de esperanza en medio de la desesperación, yo necesito estar firme. Yo el otro día, según yo siempre estoy tratando, y el otro día fui al mercado y generalmente, ¿verdad?, pues trato, sí está caro todo, sí, no se apure, pues ahí vamos adelante, algo, ¿no? Pero el otro día sí me espantó el precio, no me acuerdo, creo que era del brócoli, no me acuerdo de los pepinos, no me acuerdo cuál era. Y me dijo el Señor: no, es que ahora sí viene todo caro. Y yo: no, óigame, sí, ahora sí está todo bien caro, ¿qué puedo? O sea, caí, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, así rápido, nos alineamos con el temor, nos podemos alinear con la desesperación. Pero el Señor quiere que podamos ser firmes todo el tiempo. Amén. Ahí mismo en 2 de Timoteo 1:7
dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Ese no es tu espíritu. Y yo quiero visitar este pasaje porque yo este pasaje lo entendía mal. Yo entendía que este espíritu que Dios nos ha dado era mi ser, mi yo espiritual, ¿sí? Y pues mi ser espiritual, ¿verdad? Le echo ganas y trato de, ¿verdad? Pues tantos años y hay que vaya madurando, pero todavía de repente siento temor, pero todavía de repente no tengo dominio propio, la mente de Cristo para todo, pero no camino en todo el poder, ¿sí? Ni camino en todo el poder, ¿verdad? En toda la autoridad de Cristo en mi casa, pierdo los estribos, todavía me canso, ¿sí? Y entonces yo decía, no, pues yo no he logrado este espíritu, yo no he logrado ser esto, pero este espíritu no es, este espíritu del que habla aquí Timoteo no es tu ser espiritual. Este espíritu del que está hablando aquí Timoteo es el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo es un espíritu no de temor, pero de poder. Cuando aprendemos a echar mano del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el poder, la gracia, el poder sobrenatural de Dios para aguantarlo todo. Tenemos la gracia, el poder sobrenatural de Dios para llevar a cabo nuestras tareas en amor, en paciencia, en templanza. De poder estar en este mundo, de estar llevando a cabo lo que tenemos que hacer en poder, en la autoridad del Señor. Pero es el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a permitir que el Espíritu Santo viva a través de nosotros, vamos a tener esta reserva sobrenatural de poder, de la gracia sobrenatural de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. A lo mejor de repente no sentimos la capacidad de hacer nuestro trabajo, pero el poder del Espíritu Santo en nosotros sí. Yo no tengo el poder, yo no tengo la capacidad humana de no tambalearme cuando mis hijos se enferman. Cuando los hemos tenido con 40 grados, cuando los vemos así y los ves y te desesperas, yo no tengo la capacidad para soportarlo. Pero el Espíritu Santo en mí sí. El Espíritu Santo es el que reacciona. Vamos a orar, mételo al baño, córrele acá, haz esto, sé fuerte. Que si me explico, es la mente de Cristo, es el Espíritu, no soy yo, ¿sí? Y eso es lo que quiero decir. Nosotros a veces no tenemos la capacidad humana de hacer ciertas cosas, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo lo haga a través de ti, entonces puedes. Entonces el Espíritu Santo te va a decir: frena la conversación, no discutas más, sé prudente, guarda silencio, apártate, aléjate, no te juntes con mantén la raya, pon esto a raya. Sí me explico, el Espíritu Santo en nosotros, pero necesitamos que el Espíritu que Dios nos ha dado sea el que gobierne, sea el que viva en nosotros. Amén. ¿Sí me doy a entender? Yo no tengo nosotros no tenemos la capacidad de un montón de cosas. ¿Quién de nosotros, si te dan una cachetada, puedes poner la otra mejilla? En mis fuerzas no. Mis fuerzas me desespera menos una cachetada. En mis fuerzas no, pero el Espíritu Santo en mí sí. Si tu esposa se está quejando, te está atacando todo el tiempo, si tu esposo no te da el trato que tú te mereces, no tienes la capacidad de tolerarlo, no tienes la capacidad de lidiar con ello, pero el Espíritu Santo en ti sí. Y si permites que sea el Espíritu Santo el que te guíe, entonces vas a tener la capacidad de amar cuando no te sientes amado. Vas a tener la capacidad de traer la palabra mansa que calma la ira. Vas a tener la capacidad, pero necesitamos permitir que sea el Espíritu Santo a través de nosotros el que lleve la batuta, porque nosotros no podemos hacerlo. Sí me doy a entender, pero es importante que entonces abracemos. No es que nuestro espíritu ya esté todo listo, maduro. Yo no tengo que esperar a ser el super santo maduro,
Puedo apoyarme en el Espíritu Santo en mí para vivirlo, para hacerlo. A lo mejor a mí todavía me da miedo, me da temor hacer ciertas cosas, pero el Espíritu Santo que está en mí no es un espíritu de temor, es un espíritu de poder. Por eso yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque me fortalece a través de su Espíritu Santo en mí, es Él en mí. ¿Sí me explico? Si vamos a estar esperando hasta que nosotros desarrollemos estas capacidades, no lo vamos a alcanzar, nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar. Por eso nos desanimamos, porque yo todavía me enojo, me desanimo porque a mí todavía me cala, me desanimo porque yo todavía me desespero, me desanimo por estas cosas que yo siento. Pero si permito que el Espíritu Santo que está en mí gobierne en mí, entonces su Espíritu trae orden, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios agarra nuestra alma y la somete. El Espíritu de Dios nos da la sabiduría. El Espíritu de Dios nos da sus frutos, pero necesitamos darle autoridad al Espíritu Santo. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros hacemos frases como esta: sí, yo sé, pero. O sea, sí sé eso, pero ¿qué? Pero hoy no me importa, hoy yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero hoy me da igual, es que ya basta. No, pero es que hoy sí ya. O sea, no, ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pues ya voy a hacer lo que yo quiera. Le voy a ayudar porque está usted muy callado hoy, me está sacando de, está muy serio, ¿sí? Pero cuando nosotros contestamos sí, sí sé, pero, la traducción de eso es, o sea, sí sé, pero yo hoy voy a hacer lo que yo voy a hacer. Hoy yo voy a lidiar con esto, hoy yo lo voy a arreglar, no tú, Espíritu Santo, yo. ¿Y te sale? No, no sale. Luego está, hubiera dejado, hubiera dicho, hubiera orado, hubiera. ¿Amén? Pero Dios nos está llamando a no vivir de esa manera, ¿sí? En Proverbios 29:18, vamos a leerlo por ahí. (29:18) dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y conecta este versículo, ¿verdad? En la versión, hay una versión en inglés que se llama la versión amplificada en inglés. Dice: el pueblo sin visión, o donde no hay visión, o sea que no hay una palabra profética, que no hay una revelación, así dice, que no hay una revelación de la restauración que Dios quiere hacer. Entonces el pueblo se desenfrena, se desanima, desaparece y deja de estar. ¿Sí? Entonces era lo que yo les decía hace rato. Cuando vienen las pruebas, cuando estamos pasando, viviendo nuestra vida sin saber qué onda, sin una visión del Señor, nos desenfrenamos, o sea, agarramos monte a veces. Dios va por acá, esto es lo que Él está haciendo, pero yo ando allá tratando de resolverlo de esta manera, o ando por aquel lado haciendo otra cosa. Yo agarré monte como la cabra, ¿no? Me fui, me desenfrené, me aloqué, no me importa, no sé qué Dios esté haciendo, yo ando haciendo lo mío, ¿sí? Entonces vamos para acá, ¿no? El Señor va para allá. Imagínense una cabra, ¿no? Que andan brinco y brinco para allá y se va por allá, ¿no? O sea, ¿no? Eso. Y luego dice, pero el pueblo se desenfrena. Y luego dice, el pueblo que no tiene esta visión o la palabra o no tiene la revelación de la restauración que Dios quiere hacer.
Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Dios quiere restaurarnos a ese lugar de dominio en la tierra y de poder extender su reino. Eso es lo que Dios está restaurando. Dios quiere ponerte en ese lugar de autoridad, no de donde nos caímos nosotros, sí también nos hemos caído ahí, pero nos caímos desde Adán y Eva. ¿Sí me explico? Desde allá perdimos ese lugar y Dios nos lleva en este proceso de restauración para volver a estar nosotros ejerciendo su corazón o trayendo su corazón, su gobierno en toda esfera de autoridad que nosotros caminamos. Eso es lo que el Señor está restaurando, ese es su plan. Su plan no es nada más que tú te sientas bien contigo mismo, pero es que te sientas bien para que expreses su corazón en donde estás. Su plan no es solamente sanarte para que ya no te duela, pero es sanarte para que puedas expresar su corazón ahí en donde estás. Ese es su plan. Y cuando nosotros perdemos vista de ese plan, nos desesperamos en las pruebas porque no entendemos para qué la prueba. No se trata de hacerte perfecto, se trata de moldearte a su corazón. ¿Sí? El Señor lo que quiere es restaurarnos, pero cuando no perdemos esto de vista, entonces también nos desanimamos. Trabajo y no tengo suficiente. Hago y no pasa nada. Y esto y el otro y no sucede. Y empiezan mis ánimos a bajar y me empiezo a desanimar porque pierdo de vista lo que el Señor está queriendo enseñarme en medio de ese no hago o no saco nada. ¿Sí? Y luego dice, deja de existir, desaparece, termina. ¿Por qué? Porque muere tu anhelo de conocer al Señor, muere el anhelo de querer obedecer al Señor. Es impresionante. Yo he conocido que gente sí, yo sé lo que Dios dice, sí, eso, pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Y yo pienso, ¿cómo que ya no te importa? ¿Cómo puede dejarnos de importar aquel que nos ha dado todo? Porque perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer. Porque nos enfocamos en la prueba, nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en lo que no tenemos, que no podemos distinguir lo que el Señor tiene en nosotros y quiere hacer. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas, capítulo 2. ¿Sí? Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así es como debiéramos nosotros vivir. Esta es una clave para avanzar. Cuando nosotros escogemos el reino de Dios, nosotros dejamos a un lado nuestros anhelos, nuestros deseos, las cosas que yo quiero hacer. ¿Sí? A lo mejor yo, Raquel, quiero una casa y sí la quiero, eso es verdad. ¿Sí? Es mi anhelo, ya no quiero rentar, quiero tener una casa, quiero vender mi terreno y comprar una casa, es mi anhelo. Pero si yo me pierdo en mi anhelo y me enfoco en mi anhelo y nada más pongo mis ojos en mi anhelo, me voy a desanimar un montón porque tengo años con ese anhelo y no se cumple. ¿Sí? Y cuando yo le pregunto al Señor, Señor, me enfoco en este anhelo, el Señor me dice, no, en su tiempo. Y aquí entre nos, a veces me desespera, porque yo ya quisiera que fuera el tiempo, pero en su tiempo, me dice el Señor, en su tiempo, enfócate en esto, enfócate en esto. Entonces yo tengo que escoger morir a mi anhelo para no estar gastando toda mi energía mental y emocional en mi anhelo y abrazar su anhelo y abrazar lo que Él quiere.
Y entonces nosotros debemos de tomar una decisión. La vida que vivimos, cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros decimos: Señor, voy a buscar primeramente tu reino y tu justicia, entonces mis anhelos, mis deseos, mi agenda, mi plan muere. Lo crucifico ahí en la cruz, muere, Raquel, para que entonces la vida que ahora yo vivo sea Cristo viviéndola a través de mí. ¿Sí? Es como ahorita, si quisiéramos hacer lo que quisiéramos, estaríamos en la casa haciendo carne asada, preparándonos para el fútbol. Pero morimos a esos deseos y estamos aquí. Venimos a buscar juntos, como familia, como cuerpo de Dios, lo que Dios quiere hacer. Queremos lo que Él tiene para nosotros hoy y queremos venir a alabarle a Él hoy. Morimos a nuestro deseo y escogemos vivir. Que Cristo viva a través de nosotros. A lo mejor tu anhelo es llegar de trabajar y quitarte los zapatos y acostarte a ver la tele y no saber nada más del mundo. Ese es tu anhelo. Pero ¿cuál es el anhelo de Cristo para tu familia cuando tú llegas de trabajar? Entonces crucificas tus anhelos en la cruz y traes el anhelo de Cristo a tu familia. Ahí escogiste morir y permitir que Cristo viva a través de tu vida. Y qué bendición es en la casa cada vez que nosotros escogemos hacer eso. Porque podemos impartir en la vida de nuestros hijos, porque podemos pasar tiempo como familia, porque a lo mejor hasta limpiamos la casa y se ve más bonita. Yo no sé, pero hay un buen fruto. Pero morir a nuestros deseos es diario. Y cuando nosotros nos enfocamos de esa manera, entonces podemos vivir, puede Cristo vivir a través de nosotros. Y Cristo en nosotros no se tambalea, mi amado. Y Cristo en nosotros no se ladea. Nosotros nos ladeamos. ¿Por qué? Porque seguimos peleando nuestra agenda con la agenda del Señor. Entonces yo quiero animarnos a que escojamos cada día vivir de esta manera. Que cada día escojamos cada día poner nuestros ojos en Jesús. Que escojamos cada día buscar el gozo de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Que oremos cada día: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito en estas pruebas del día de hoy? ¿Cuál es tu propósito? Y nos enfoquemos en ese propósito. Que estemos bien pendientes de su voz. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres restaurar? ¿Cuál es la prueba que necesito pasar? ¿Cómo me enfoco? Dame tu Espíritu. Espíritu Santo, obra a través de mí. Pasa la prueba, manifiéstate en la prueba. Y que cada día podamos escoger: voy a morir a nosotros mismos. Y que podamos permitir que sea Cristo viviendo a través de nosotros. Amén. Gracias, Raquel. Creo que es una palabra muy práctica para este tiempo. En estos días, nada más para poder cerrar, quiero complementar unas cosas o reafianzar parte de lo que Raquel está diciendo nada más. Yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Porque de repente como mexicanos, nuestra cultura, tenemos una mentalidad del ya merito, ¿verdad? Y ya merito, y México le ganaba a Argentina, ¿verdad? Pero no, iba bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo pues ya, ¿verdad? Perdió, le metieron los goles. Pero nuestra mentalidad normalmente siempre es así. Yo no sé si usted a veces se siente de esa manera, que en ocasiones siente: ya casi estaba por lograrlo, ya iba a cerrar este negocio y no se cerró. Ya tenía esta idea que la iba a llevar a cabo y la quería hacer y se veía muy bien en mi mente, pero no lo logré. Y ya pensaba que esto iba a suceder, pero no, ¿verdad? O sea, nos quedamos a veces como que a medias. Y lo que el Señor me hablaba en este tiempo
era precisamente lo que Raque está comentando, y ahí estaba tomando también mis notas, porque lo que Raque estaba comentando, yo le preguntaba al Señor, Señor, o sea, Él nos ha hecho a nosotros un pueblo de triunfadores, ¿sí? Él nos ha cambiado nuestra naturaleza, ¿sí? En Cristo dice la palabra que somos más que vencedores, ¿sí? O sea, Dios quiere que nosotros venzamos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Él quiere que tú triunfes. Eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? Él quiere que tú venzas. Pero muchas veces a lo mejor tú puedes ver tus circunstancias y quizá tú ves en tu matrimonio y dices, no hay victoria. O quizá ves con tus hijos y dices, no, o sea, no hay como que un triunfo. Quizá ves en tu trabajo y tampoco. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que nos hace falta? Sí, Dios ya nos cambió. Mira, este mes es el mes de Kislev, es el mes de la tribu de Benjamín. Cuando Benjamín nació, el último hijo, el más pequeño, el hijo de Jacob y de Raquel, cuando él nació, su mamá murió porque fue un parto muy difícil. Y cuando su mamá estaba por morir, que lo dio a luz, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero su padre inmediatamente le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y Cristo ha hecho eso por nosotros. El Padre, a través de Cristo, nos ha cambiado nuestra naturaleza. Imagínate, ese niño estaba dedicado para que su nombre fuera hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. ¿Cómo crees que iba a crecer él? ¿Con qué identidad? Pero Cristo también a nosotros nos ha cambiado nuestra naturaleza, ¿sí? A lo mejor tú puedes pensar en tu pasado y tú dices, es que yo no tuve un padre, yo no tuve una madre, es que sabes que yo tuve estos problemas, tuve estas deficiencias, ¿verdad? Estas necesidades que no fueron cubiertas, y tú puedes pensar en todo tu pasado, pero tú ya no eres Benoni. O sea, tú ya no eres ese de tu pasado. Tú puedes pensar el por qué no puedes salir adelante, el por qué no puedes vencer, el por qué no puedes triunfar, pero tú ya no eres ese. Ya Cristo cambió tu naturaleza y ahora Él se impartió a tu vida. O sea, Él puso en ti una naturaleza de lo que está diciendo Raque. Es decir, yo no quiero, yo no puedo, la carne no quiere ni puede agradar al Señor, pero Cristo en mí, o sea, Cristo en mí es la esperanza de gloria, ¿sí? Las cosas que yo siento que me hacen falta, Cristo las completa por medio de su justicia. Lo que tú sientes que, sabes que me faltó tantito para poder llegar, nos faltaron meterle un gol cuando menos a Argentina, ¿verdad? Nos faltó, o sea, Cristo nos completa, ¿sí? Pero el Señor me decía, necesitas 3 cosas, que es tener una meta clara, que es lo que decía Raque. Es decir, sin visión profética, el pueblo se desenfrena. Si no hay una visión clara, o sea, si tú no sabes ahorita qué es lo que Dios tiene para ti este próximo año, difícilmente vas a alcanzar. Si tú no sabes las metas, esto es lo importante, no son las metas que tú te pongas, sino son las metas que el Señor te da. Eso es lo que está diciendo Raque. Tenemos que recibir la revelación profética y decir, Señor, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú pretendes que yo alcance? El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Eso dice la palabra. Era de esta tribu de este mes. Y él decía algo muy importante. Él decía, yo no doy golpes al aire. Yo no doy golpes al aire. O sea, en este mes es un tiempo para desarrollar nuestras estrategias de guerra, pero cada uno individualmente, como familias y personalmente. Señor, ahora ¿cómo voy a vencer este pecado? Ahora ¿cómo voy a vencer la cuestión de mis finanzas? Señor, ¿cómo voy a vencer esto? Porque este año proféticamente es el año de la recuperación divina.
y el año de nuevas fuentes de provisión. Así que debemos estar preparados. O sea, Dios quiere decir, este año Dios dice: yo te quiero restaurar todo lo que la oruga, lo que el saltón, lo que el revoltón se comieron en tu pasado. Yo te lo quiero restaurar, ¿sí? Y te quiero dar nuevas fuentes de provisión. Y uno puede ver las condiciones panorámicas económicas de México y decir: fuimos al mandado ayer y estaba pensando, voy a comprar unas salchichas de esas, ¿no? Que vienen así muy, muy padres y todo. 200 pesos, 5 salchichas. Eso me echan. Pues ya no, ¿verdad? O sea, está súper carísimo, la carne, todo subió. Y nosotros podemos pensar, irnos con el temor y con el miedo de esto, pero Dios quiere asegurar nuestro futuro, porque nosotros somos sus hijos. Pero necesitamos tener una meta clara, ¿sí? Es lo primero. Si tú no tienes una meta clara, no sabes a dónde vas a llegar. Si no tienes visión profética, si no tienes revelación de lo que Dios quiere darte, no lo vas a poder tomar. Lo siguiente que Dios me habló fue constancia y disciplina. Constancia y disciplina, que son las cosas que está hablando Raquel, que ella está diciendo constancia y disciplina. ¿Pero en qué? Y el Señor me hablaba que Él quiere cambiar nuestra mentalidad y darnos una mentalidad para que nosotros seamos personas diligentes. Es decir, el diligente es una persona que tiene constancia y tiene disciplina. Mira, dice, diligente significa esto. Diligente significa una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación. Es decir, cuando estás en tu trabajo, porque habla del trabajo, o cuando tienes una obligación. Una persona que se interesa. Muchos de nosotros a veces no prosperamos, no nos va bien, porque estamos en nuestro trabajo, pero no estamos interesados en nuestro trabajo. Estamos en nuestro trabajo, pero nuestra mente está en otro lugar. Una persona que se interesa en el trabajo piensa en el trabajo, piensa ahí, ¿qué más puedo hacer? Piensa, o sea, su mente se mantiene enfocada en pensar en sus obligaciones, en pensar en estas metas que Dios pone en tu vida. Es una persona que tiene interés, se esmera, es rápida y tiene eficiencia. Dice Proverbios 22:39. Dice: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Proverbios 21:5 dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a pobreza. Proverbios 12:14: por el fruto de tu boca, por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Es decir, Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad diligente, una actitud diligente en la restauración que Él quiere darnos y en las nuevas fuentes de provisión que Él quiere traer, en nuestro llamado también. Él quiere que seamos diligentes en nuestro llamado, ¿sí? Que estemos pensando acerca de nuestro llamado, que estemos pensando, como decía el apóstol Pablo, él decía: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿A qué? Dice: al premio del supremo llamamiento de Dios. Es decir, no se nos tiene que olvidar que tenemos un llamado. Cada uno de nosotros estamos llamados y tenemos que ser diligentes en nuestro llamado. Tenemos que estar pensando, tenemos que estar interesados, tenemos que, así como dice esta palabra, dice, tenemos que estar interesados, tenemos que ponerle esmero, tenemos que ponerle rapidez y eficacia a nuestro llamado. Estamos llamados. El Señor nos ha llamado. Una meta este año que tú deberías tener en tu llamado es hacer discípulos.
porque esa es parte de una meta que el Señor nos dejó, es parte de nuestro llamado a ser discípulos para Él, ¿verdad? Pero ¿qué nos impide a nosotros? Y esto es mucho de la mentalidad que hay en México. Fíjense, Proverbios 13:14, ya con esto voy a terminar. Proverbios 13:14 dice: el alma del perezoso todo desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Sí? Es la que decía ahorita, es Proverbios 13:4. El alma del perezoso todo desea. Es decir, y no nada más del perezoso, de todos nosotros siempre estamos deseando, deseando, deseando. Y si tú sientes que deseas muchas cosas, esos anhelos de lo que hablaba Raquel, anhelando, 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 y no alcanzas nada, ahí tendríamos que ver qué es lo que está operando en mi vida, por qué no estoy alcanzando lo que Dios ya de antemano ha preparado para mí. Son dos cosas las que nos impiden alcanzar las metas que Dios nos pone: es la injusticia y la pereza. Recuerda esa parábola de los talentos. Aquel hombre que no multiplicó sus talentos percibía a su patrón, percibía a aquel hombre de negocios como un hombre injusto. Y entonces él pensó, ¿verdad? Me imagino yo, pensó y dijo: ¿por qué voy a multiplicar este recurso? Este hombre se aprovecha de mí. Él quiere cosechar donde no ha sembrado. Ay, sí, yo me la mato trabajando y el patrón de vacaciones. No, ¿a poco? Yo mejor ahí, yo voy a hacer como que trabajo y hay que hagan como que me pagan. O sea, la injusticia me impide ser diligente, y la pereza también. La pereza, dice un proverbio, y ahí para que a ver si lo ponen ahí, dice el proverbio, es Proverbios 22:13, dice en una versión que viene aquí, dice: para no trabajar al perezoso no le faltan excusas. Él dice: hay un león allá afuera, dice: me matarán en las calles si salgo. Cuando hay injusticia en nuestro corazón, un fruto de la injusticia son las excusas. Este hombre que leíamos de la parábola de los talentos, él dijo: yo tuve miedo y por eso no multipliqué, pero aquí está lo que es tuyo. O sea, no fue diligente porque puso una excusa. Dijo: tuve miedo, pero no fue el miedo. Él sentía que su patrón era injusto, por lo tanto él no quería. Él dijo: no, yo cómo le voy a dar a ganar a ese, yo soy el que trabajo y él es el que va a ganar. Entonces la injusticia en nuestro corazón nos impide servir al 100%. Aún en tu llamado, aún a Dios, si tú percibes que Dios es injusto, tú no vas a dar tu 100% en tu llamado, porque tú percibes que Dios es injusto. Si tú percibes que los líderes son injustos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, si tú percibes que las personas que están en autoridad sobre tu vida son injustos, tú no vas a dar tu 100%. Si la esposa percibe que el esposo es injusto, pues la esposa no va a dar su 100% con el esposo. Si el esposo percibe que la esposa es injusta, entonces el esposo tampoco no va a dar su 100% en el matrimonio. Va a poner excusas. La esposa: me duele la cabeza, amor. ¿Verdad? El esposo va a decir: no me han pagado. Va a guardar todo, ¿verdad? No va a dar su 100% en nuestras relaciones de matrimonio. Pero la pereza, las excusas también son un fruto de la pereza. El perezoso dice: hay un león. Oye, ¿por qué no vas a trabajar? Oh, ¿está la violencia? Sí, está la violencia bien fuerte. No sea que me vaya a pasar algo. Me van a matar allá en las calles. Un poco de dormirse, un poco de rodearse en la cama. Dice así vendrá la pobreza como un hombre armado sobre tu vida.
Y en esta estación que estamos viviendo, donde se va a venir una crisis a nivel mundial económica muy difícil, nosotros necesitamos ser diligentes, porque Dios tiene un camino para prosperarnos. Dios tiene puertas, Dios tiene nuevas fuentes de provisión para tu vida, pero no las vas a obtener si no tienes una mentalidad diligente, que es parte de lo que está hablando Raquel. Cómo perseverar, pero no solamente en nuestras fuentes de provisión. O sea, cómo persevero, cómo hago una estrategia para vencer. Ya, o sea, este es el tiempo de que esos pecados que te han robado año tras año, ese rencor que te ha, todo esto que Raquel estaba hablando, este es el tiempo de ya vencer, de decir, ¿sabes qué? Ya es el tiempo de madurar. Dile a tu hermano que está a un lado, dile, es el tiempo de madurar. Dios ya no desea que nosotros seamos niños fluctuantes, que como decía Raquel, vienen los vientos y nos pandeamos, ¿verdad?, para un lado y para otro lado. No, ya no. Dios quiere establecernos sobre la roca, sobre su justicia, pero nosotros tenemos que responder y empezarle a preguntar al Señor: Señor, ¿cuáles son las metas que tú tienes para mí para este año? ¿Cuáles son las visiones que tú tienes? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y cuál es la actitud que yo debo tomar? Tengo que tener una actitud diligente, o sea, significa ser rápido, tener interés, ponerle esmero a nuestro llamado y a las cosas que Dios nos hable. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.